¿Qué tal, amigos de Neto TV? El día de hoy nos encontramos en la compañía de una persona a quien admiramos mucho. Nos estamos refiriendo al gran historiador tacneño Luis Cabañaro Orellana. Vamos a estar compartiendo con él detalles de su infancia, detalles de su pasión por la historia, por el arte y por ese amor a nuestra ciudad de Tacna. Estamos con el doctor Cabañaro para que nos cuente un poco acerca de cómo fue su infancia. Bueno, Tacna, cuando uno tiene pues más de, o cerca de 80 años, ha vivido y ha visto muchas cosas, ¿no? Y prácticamente la Tacna en la cual yo nací era una Tacna pues con 18.000 habitantes, ¿no? Era una ciudad pequeña que no traspasaba lo que es ahora las 200 casas, ¿no? Lo que es... Bueno, el área Zaragüez era la única calle transversal que había en Tacna, y la longitudinal que llegaba pues de los estanques a la cadena aquí en el Callao. Pero para el lado, por ejemplo, sureste, ¿no? hacia el Cerro Arunta, Tacna terminaba prácticamente en la avenida Bolognesi, porque habían las casas de Bolognesi y atrás ya comenzaba la campiña, ¿no? La misma Quinta Solari, por ejemplo, que hoy día es un establecimiento moderno, era una quinta que tenía hacia parte delantera la quinta, la vivienda, y atrás ya venía la chacra, y el mismo hotel de turistas era una inmensa chacra de la familia Garibaldi, ¿no? Todo era así, pues Tacna era pequeñísima, ¿no? Y no solamente eso, antes Tacna había entrado una postración, más que con la guerra, porque en la guerra no, la ocupación de Tacna no fue determinante para su postración económica, puesto que seguía el comercio con el altiplano. La postración de Tacna comenzó en 1914 con la construcción del ferrocarril Arica-La Paz, que prácticamente aisló a Tacna, porque un vector de intercambio era Arica-La Paz directamente por ferrocarril, y el otro vector un poco más largo, prolongado, el que iba desde Mataránimo yendo a Arequipa, Puno, ¿no? Cruzar por el lago y llegar a Bolivia, ¿no? Esa era la condición de Tacna del 1914 y hoy día hasta 1954, ¿no? Una ciudad pues, triste, ¿no? Claro, muy limpia, pulcrísima, ¿no? Empedrada, con luces mortecinas de una empresa eléctrica que quedaba en el corazón de la ciudad, en la calle, la esquina de Cela con 28 de julio, y un motor que era como una especie de palpitar de la ciudad, porque toda la noche estaba el motor ahí trabajando, y las luces de los postes, luces mortecinas con bombillas de 60 vatios, o sea, y alrededor de ellas pues los pololos y los almizcles que volaban en torno a ellos, y en el día los gallinazos en las cornisas de los edificios. Pero a veces era la ciudad, digamos, triste, ¿no? Que a las 8 de la noche se paralizaba la ciudad, ya se cerraban las tiendas y la ciudad entraba en una somnolencia tremenda, en una oscuridad, hasta espeluznante, yo diría, ¿no? Pero también tenía cosas bonitas, ¿no? Cosas agradables, como por ejemplo que tú podías escuchar en tu casa cuando había riego en los pagos cercanos, en los ayos cercanos, en los, digamos, Olanique, Humo o Silpay. Tú escuchabas hasta acá las voces de los campesinos, ¿no? Lance el agua, pon la tranquera. Es decir, la vida campesina, y no solamente la vida, la fragancia del campo. Tú sentías en la mañana todavía el frescor de los árboles, de los viñedos, de los perales que llegaban a la ciudad, y más tarde, como a las 6 de la mañana, 6:30, que la ciudad despertaba, sentías la fragancia de las marraquetas, ¿no? De las panaderías de la gente que estaba entonces, por ejemplo, el señor Rocchetti en la avenida Bolognesi, ¿no? El otro Rocchetti en la cuadra 8 de San Martín. Llegaba la fragancia de la marraqueta, que eran riquísimas. Ahora
se ha malogrado pues la marraqueta, ¿no? Entonces, esas son las vivencias, ¿no? Y luego la gente a la vieja Recoba de la avenida Bolognesi, ¿no? A comprar afuera las floristas y las fruteras, ¿no? Y adentro pues los jugueros y bueno, era la ciudad, la gente esperaba con interés La Voz de Tacna para leer las noticias, ¿no? Un solo diario de 2 hojas, impreso muy rústicamente, pero sí con mucha calidad y mucho profesionalismo por Óscar Eduardo Carvajal, ¿no? O escuchar las emisoras, había una sola emisora que era Radio Tacna, ¿no? Con Cáceres Bernal, que era un hombre muy entusiasta, ¿no? El que ya quería poner en Tacna un canal de televisión. Entonces esa era la Tacna, ¿no? ¿Cuántos colegios primarios existían cuando yo era niño? Solamente en la ciudad de Tacna habían 5 colegios, 4 digamos y uno a medias, ¿no? Un mixto que había. Era el anexo donde yo estudié en la calle Cela, en la casa de Cela, el 2 de Mayo, hoy Carlos Vice, el 990, ¿no? Arriba en lo que es Hermanos Barreto, y la línea que quedaba acá donde lo que es República Argentina. Esos eran los 4 planteles, solamente 4 planteles de primaria en Tacna, imagínate. Hoy día hay creo que 400 o de repente hasta 4000, no sé, no tengo ni idea. Y un solo colegio secundario, pues, ¿no? El Colegio Nacional Coronel Bolognesi, que quedaba en esa hermosa quinta Lanlot, que en la calle Billinghurst. Ahí estudiamos nosotros, ¿no? Qué linda experiencia en esa casona hermosa con los techos artesanados, ¿no? Una cosa maravillosa, en un gran edificio de una época pues que ya Tacna no vivía, pues, porque Tacna, como digo, el año 14, bueno, hasta que vino la obra de Odría, pues, ¿no? Y los carnavales, ¿no? Qué recuerdo hermoso de los carnavales de Tacna, ¿no? Que pues, prácticamente se festejaban todo un mes porque comenzaban las candidatas y los escrutinios que se hacían en público y el escrutinio final en un gran baile en el Pampón, que era un sitio y luego las reinas y el corso de flores, y el domingo de tentación el entierro de Año Carnavalón, y todos los domingos, lunes y martes jugando con agua las pandillas de los muchachos, luego por ahí las comparsitas de la gente del campo y los carros que jugaban y iban con agua y con globos, una cosa muy, y en la noche toda la gente reunida en la plaza, ¿no? Venía mucha gente de Iquique y de Arica, entonces Tacna se llenaba de gente, ¿no? Las veladas de la coronación muy bonita, ¿no? Había un personaje en Tacna, don Marcelino Bacigalupo, que un hombre bastante ahorrativo, ¿no? En extremo yo diría, pero en esa oportunidad perdía el control y se compraba cajas de chisguetes, y en la primera fila en el teatro jugaba con todo el mundo chisguetes, era un personaje de Tacna. Y así pues, el entierro de Carnavalón, con la gente alegre, la gente chispeante del Callao, del barrio del Callao, ¿no? Con bastantes elementos afrodescendientes, ¿no? De afrodescendientes. Esa era la Tacna de mi infancia, pues evidentemente, ¿no? La Tacna de mi infancia, hasta que llega entonces la obra de Odría, que comienza primero el año 50, cumpliendo la ley Tacna, y fue del año 45. Odría como que se enamoró de Tacna, y además de esas obras que estaban ya previstas y estaban incluso hasta presupuestadas, hizo muchísimas obras que no estaban consideradas, muchísimas obras, y entonces Tacna entró en un apogeo, ¿no? Y cambió un poco sus costumbres, porque Tacna, claro, es cierto que los militares se mandaban a traer cervezas porque no eran de acá, y se vendían cerveza en la residencial de don Alberto Maldonado Crespo, pero la gente no tomaba cerveza, el tacneño tomaba vino, y tomaba un buen vino. En aquellos tiempos se hacía un buen vino en Tacna, el tinto, todavía en Tacna sigue siendo buen vino blanco, pero no se hace el vino, bueno, a nivel pues que era más competitivo internacionalmente, ¿no? Llega mucha gente del norte, pues llegan Chiclayo para trabajar en las obras, porque no habían pues operarios, no habían llega gente de Chiclayo, de Trujillo, de la Selva, de Piura, de Lima, del Callao,
y se establece en Tacna y trae pues sus costumbres, ¿no? El ceviche, por ejemplo, antes se conocía solamente el ceviche de erizos, que es tan delicioso, pero traen pues una serie de platos, ¿no? Porque se incrementa la gastronomía local con muchos elementos del norte que no se conocían en Tacna. Son muchas las remembranzas que tenemos de nuestra querida Tacna, usted las ha mencionado. Indudablemente Tacna es una emoción, una pasión. Quisiéramos que nos cuente un poco de las pasiones que usted tiene, cómo es que cultivó ese amor a la historia, hacia la historia de nuestra querida Tacna. Yo creo que todos los tacneños sin excepción, somos unos historiadores in pectore, ¿no? O sea, no porque hayamos escogido, sino porque las circunstancias. Miren, para un limeño, el referente más antiguo puede ser o la guerra con Chile, que ya son por lo menos 5 generaciones, para un joven limeño, ¿no? O la independencia, que ya serían pues unas 10 generaciones, 8 generaciones. Pero en el caso de Tacna, por ejemplo, nosotros tenemos la historia, digamos, fresca, ¿no? Fresca. Cuando yo era pequeño, mi padre, ¿no? Me llevaba a los callejones, caminando a veces, para mostrarme un árbol donde estaba todavía el palito o el fierro, donde había estado la bandera que había sido puesta por los jóvenes los 28 de julio en la ocupación, cuando no se podía izar la bandera. Y estaba ahí el fierrito con unos jirones, unas tiras ya desteñidas por el sol o ennegrecidas por la lluvia, ¿no? Y me contaba eso, y para mí eso era pues, como decir, una especie de gran alimento, una gran motivación para la historia. O si no, me llevaba por ahí una calle que queda a espaldas de Alto Lima, donde estaba el colegio marista. Ahí había una casa pintada con alquitrán todavía, ¿no? Y me contaba eso, y todavía yo iba a la cripta, cuando acá nomás en la cripta, que lamentablemente unos bárbaros la han destrozado y se han vendido el fierro y no sé qué han hecho con las osamentas. Eso pasa en Tacna, lamentablemente. Yo estoy, como digo, bueno, no digo más. Y se han lotizado hay que ver, ahí están las líneas con cal para lotizarse la cripta, nuestra querida cripta, y ya no hay cripta donde íbamos. Yo me acuerdo de haber ido a la cripta cuando estaban los sobrevivientes de los combatientes del campo de la Alianza. Esos recuerdos los tengo, vivos, ¿no? Los primeros, bueno, en todo caso, pues los jóvenes tacneños tenemos esa ventaja, ¿no? Y las historias de los viejos, ¿no? Los viejos. Yo tuve la virtud de conocer a mucha gente, bueno, basada después fue de serie, evidentemente, era para mí una amistad que me ilustró y me llenó de entusiasmo y de paz, y intensificó mi pasión por la historia, ¿no? Otro era Jiménez Borja, por ejemplo, otro amante, y además sí, él es pausado, venía a Tacna todos los veranos a ver a su tía Isabelita, y se paseaba por las calles con los jóvenes, ¿no? Que éramos 3 o 4. Era un peripato aristotélico, porque íbamos por la avenida Bolognesi y se volteaba y decía: aquí vivía la familia Buckingham, ingleses. O sea, era una clase por favor, para mí eso fue la mejor lección de historia. Entonces, y ya de cotidiano, yo tenía un gran amigo, aunque me llevaba pues una diferencia de unos 70 años. Me refiero a don Juan Aus Arce, era un señor que vivía con 2 hermanas, era una familia muy numerosa, vivían donde ahora hay un instituto, que es el Neumann, que la gente dice Newman, no es Newman, pues. Pueden decir cómo se escribe, Neumann, pero no la conviertan en inglés, no es Newman, es Neumann, porque en el alemán la partícula EU, como en el caso de Freud, escribe Freud, en este caso sería OI, Neu. O sea, dices Freud, no es Freud, dices Freud.
No puedes decir Neumann, tienes que decir Neumann, eso es lo correcto, ¿no? Pero lamentablemente en Tacna pasan cosas increíbles, ¿no? Bueno, entonces ahí vivía la familia Ausa, una familia respetada y de un patriotismo a prueba de tanto. Sin embargo, ellos nunca hacían a ostentación de su patriotismo. A don Juan le rompieron con una pedrada la ceja izquierda, la ceja derecha. Valerosos, ¿no? y valientes, y además hombres de protagonismo en Tacna. Y don Juan me contaba a mí tantas cosas. Yo me acuerdo que buscaba los periódicos antiguos en la biblioteca del tiempo en que Juan era joven, y habían pues sucesos, y yo le preguntaba, lo motivaba, y entonces él se explayaba contándome esos sucesos de su tiempo, ¿no? Entonces yo tengo cuadernos completos de mis charlas con don Juan Ausa, ¿no? Además de estos factores, como digo, que son propios de un tacneño, que no tiene pues la distancia, digamos, la memoria histórica de otras ciudades del Perú, porque acá, como digo, los sucesos son inmediatos, ¿no? La época del plebiscito, la época, digamos, está tan aguerrida del plebiscito, tan cruel, tan cruenta del plebiscito. Y también la época más bien de concordia con los amigos o los paisanos, las personas del otro lado de la frontera. También en agosto el 29 fue una eclosión de cordialidad, por eso la concordia, ¿no? Y así, épocas importantes que se van dando y que se entienden. El tacneño es entonces un historiador por sí, todos. Por eso yo digo que en Tacna la historia, debiera enseñarse historia de Tacna a los jóvenes de los planteles, porque la historia a mí me motivó para hacer muchas cosas, o sea, y ahora que yo estoy estudiando la historia de Tacna, pues ya detenidamente para mi libro, oye, ya conocer hechos que nadie sabe sobre la historia de Tacna, me han vuelto un fanático a mi tierra. Soy un fanático, que me perdonen, pero yo encuentro en Tacna tantas virtudes colectivas que, bueno, es difícil decirlo, ¿no? Ahora ha habido gente que me ha apoyado, pues evidentemente. No puedo dejar de mencionar a la señora Urday, banquero de Urday, la señora Banquero de Urday. Esta señora Banquero de Urday era la bibliotecaria de una bibliotequita pues insignificante que quedaba en la calle 28 de Julio, insignificante. Los chicos iban pues y ella les daba para sus lecciones. A mí no me interesaba las tareas de colegio, sino ingresar pues al tesoro que tenía detrás en ese depósito. Yo sentía la fragancia de la señora que le gustaban los caramelitos de anís. Entonces esos que traían Ambrosoli, entonces yo le compraba y le llevaba. Hicimos una gran amistad y me decía que yo era su ratoncito de biblioteca. Y entonces me permitía ir atrás a los depósitos y encontraba maravillas. Encontraba ejemplares del periódico El Tacora, La Voz del Sur, y yo me deleitaba leyendo los periódicos antiguos, ¿no? Encontré una vez una colección de un agrimensor, Manuel León Corrales, donde hacía los planos de las casas, y te hablo de antes de la guerra, y con acuarela pintaba las propiedades, ¿no? Una cosa incluso hasta artísticamente valiosa, que a mí me ha servido mucho cuando yo hice mi libro Tacna Desarrollo Urbano y Arquitectónico, me sirvió de muchos, ¿no? Otra persona que me ayudó mucho y que yo le rindo homenaje, está muy viejecito y bueno, Dios le dé muchos años y le dé salud, es el padre Green, Fred Green. Cuando llegó acá, un sacerdote joven, ¿no?, con ideas muy progresistas, y me dio acceso para que yo revisara los libros parroquiales antiguos coloniales de 1600. Yo aprendí paleografía, digamos, no siguiendo un curso, ¿no? Yo lo aprendí tratando de descifrar los libros parroquiales de esa época, las abreviaturas y las cosas, ¿no? Cuando yo estuve en historia en la Pontificia Universidad Católica, yo dominaba paleografía, no necesité seguir el curso, ¿no?
él nos permitía, con amigos, entre ellos un amigo que ahora está en Noruega, Jorge Liendo Duarte, hermano de Oscar, ¿sí? Jorge, un chico muy inteligente, muy viajero, entonces un día se pone en un barco y se fue a Noruega, y está en Noruega, y de vez en cuando me llaman por teléfono a las 2 de la mañana, que es el mediodía, y está pues 3 horas hablándome por teléfono, ¿no? Bueno, gracias al padre Green pudimos tener acceso a... Y ahí me interesé por la genealogía, pues, porque en los libros parroquiales, en los matrimonios, por ejemplo, comencé a hacer los primeros ensayos genealógicos. Y otra persona que me ayudó mucho también fue Coco Berríos, el notario Jorge Berríos. Lamentablemente murió muy joven, casado con una amiga de barrio, con Yemil Mansur. Jorge me permitía entrar a los protocolos antiguos de los notarios. Y así yo pude hacer un poco la historia de las calles de Tacna, las casas de Tacna y todo lo demás. O sea, mucha gente contribuyó conmigo, ¿no? Mucha gente contribuyó conmigo. Profesores también, evidentemente, no puedo olvidar a Herminio Hinojosa, ¿no? Un profesor, a una persona que yo pues venero, es a Augusto Cáceres. A pesar que él le enseñaba ciencias, él me incentivaba en mi investigación histórica, ¿no? Mucha gente, de mi vida hay mucha gente, yo tengo que agradecer a mucha gente que me ha permitido esta apertura, este conocimiento y esta pasión por Tacna, ¿no? Yo conocía a Basadre, pues yo debía haber leído, cuando era colegial, porque en ese tiempo se leía bastante, la iniciación de la República. Todavía no había leído la historia de la República, había leído la iniciación de la República Basadre, había leído un libro muy motivador para los jóvenes, ¿no? La promesa de la vida peruana, ese libro. Un libro genial para los jóvenes. Ese libro lo leí, había leído yo en primaria, secundaria. Basadre llegó a Tacna con motivo de, cuando fui ministro, fui invitado a Tacna y estuve en la gran unidad, lo vi de lejos, viviendo con la señora Chabuquita. Pero cuando yo ya me fui a estudiar a Lima, yo fui a Lima porque la atmósfera cultural de Lima pues era diferente a estudiar en otro lugar, ¿no es cierto? Yo, claro, evidentemente, Arequipa es una ciudad con bastante nivel cultural, pero no es comparable con Lima, pues, donde tenías conciertos todos los días, tenías un montón de bibliotecas, de archivos, el archivo arzobispal, el archivo nacional, es decir, conferencias, ¿no? En ese tiempo ya se llamaba Casa de la Cultura, no era INC, Casa de la Cultura, y la Casa de la Cultura traía pues grandes conferencistas, ¿no? Yo ahí lo escuché directamente a Josué de Castro, por ejemplo, que era un teórico de la política, al padre Lebré. Mucha gente llegaba a Lima y conferenciaba en la Casa de la Cultura. Tendría muchas horas para mencionarlos. O si no, también en conferencias en Entrenú, una sociedad cultural de Lima. Así. Y yo iba a las conferencias y lo veía a Basadre. Nunca en primera fila, siempre el modesto, como buen tacneño que es, porque los tacneños tenemos esa virtud, la modestia. Sentado en cuarta, quinta fila, nunca primera fila, ¿no? Pero yo, al fin y al cabo, muy tímido, yo diría hasta, bueno, acomplejado, yo diría, no me sentía con fuerzas para ir a decirle al doctor Basadre, yo soy tacneño, soy su paisano, me gusta la historia, nunca, porque yo lo veía pues como una galaxia tan lejana que él no se iba a interesar, o sea, no sabía cuál era su conducta, porque era un hombre modestísimo, modesto. Nunca pensé eso, yo siempre lo veía como algo lejano y nunca Cuando él se enteró de esto, yo le conté, cuando ya lo conocí, me dijo, pero Lucho, ¿cómo se le ocurre? ¿Cuánto habríamos avanzado? ¿No? Bueno, por muchos años yo lo veía, pero no lo entrevistaba. Incluso cuando iba al Club Tacna, cosa contraria con Jiménez Borja, porque Jiménez Borja había sido condiscípulo de mi padre. Cuando me enteró Cabañaro, que es definidor, mi amigo, Pepe Jiménez Borja era el gran amigo de mi padre, y por lo tanto me fue más fácil. Yo lo conocía a Jiménez Borja prácticamente años, yo diría pues cuánto, 57, 58, ¿no?
Basadre, no, pues Basadre lo veía en Lima, pero yo lo conocí en Tacna, estando en Tacna, porque mi gran amigo don Guillermo Ausa, hermano de Juan Ausa, de quien hemos hablado, Basadre le decía que yo quiero conocer a la juventud que escribe, ¿no? Y entonces don Guillermo Ausa de su peculio invitaba pues unos almuerzos, ¿no? Y nos invitaba y decía, ofrece el almuerzo. Oye, yo, además un libro fantástico que leíamos aquí en Tacna cuando éramos jóvenes, era El alma de Tacna. Aunque no aparecen los nombres de Basadre ni de Jiménez Borja, ellos eran los autores. Es una especie de breviario que teníamos los jóvenes tacneños para alimentar nuestro patriotismo. ¿En Tacna existe plaza de armas o paseo cívico? Esa es la gran pregunta que siempre, nos cuestionamos. Como hay varias cosas en Tacna que a mí me enervan. Una de ellas. Otra dice, ¿no? Alguien dijo por ahí que el picante se había hecho con las sobras de la carne que botaban los chilenos. Oye, esas cosas son indignantes. Eso dice, Plaza de Armas no tiene Tacna porque Tacna no tuvo fundación española. ¿Y quién ha dicho que las ciudades con fundación española? No, las ciudades españolas tenían Plaza Mayor, y la Plaza Mayor eran mercados abiertos. Plaza Mayor, no se llamaban Plaza de Armas en la colonia, no se llamaban Plaza de Armas, se llamaban plazas mayores. El concepto de Plaza de Armas es un concepto moderno, es un concepto que comienza a aparecer en el mundo en los años 70. O sea que Tacna tuvo hasta por lo menos el año 54 Plaza de Armas. El 54 Rodríguez, para darle mayor visión a la catedral, que era maravillosa, abrió un cono que es hoy el Paseo Cívico, donde iba a ponerse el arco, ¿ya? Entonces, lo que se dijo siempre fue Plaza de Armas y Centro Cívico o Paseo Cívico. Eso es lo correcto, ¿ya? Pero hay plaza de armas, no, porque no es cuadrada, hay plazas de armas que la Plaza de la Concorde es una plaza de armas y el concepto es un concepto que se da en el mundo, en el mundo se llama plaza de armas, ¿no? ¿Por qué plaza de armas? Porque en los castillos antiguos había una parte, digamos, descampada que estaba delante de la sala de armas, y por eso se llama plaza de armas. Pero es un concepto que se lleva en 1870, 80, se difunde en el mundo y en todo el mundo de plaza de armas. Después, claro, cada país toma ciertas peculiaridades. Por ejemplo, en Chile, las plazas de los pueblos se llamaban Plaza Colón. En todos los pueblos, incluso en Tacna, se le puso Plaza Colón, ¿sí? Debe ser Plaza de Armas y, no es O, es I. Plaza de Armas y Centro y Paseo Cívico. No, es una conjunción, no es una disyunción. Así se conoció porque la Plaza de Armas existió y con ese nombre y todo el mundo la conocía así. No es que la colonia, son argumentaciones que no tienen sustento. Es un concepto que dice el centro, digamos, el lugar donde se concentran, se hacen las actividades cívicas, a eso se le llama Plaza de Armas en cualquier ciudad, y sea cual fuera su nivel y su rango, ¿no? Muy bien, doctor, le agradecemos esta entrevista, ¿no?, que nos abre la puerta de su hogar para poder comentar acerca de esa emoción, de esa pasión por Tacna, y que usted nos ha transmitido en esta entrevista. Una vez más agradecerle y esperemos poder continuar esta charla, este coloquio, porque nos ha quedado el tiempo cortísimo. Así que para todos los televidentes, para todos nuestros amigos de Neto TV, va a haber una segunda parte en una conversación súper amena con el doctor Luis Cabañaro Orellana, a quien quedamos súper agradecidos. Muchas gracias. Ernesto, yo debo agradecerte por la atención que me has brindado, que me has buscado y me has dado este momento de grata satisfacción, porque si hay una cosa que me gusta, no olvides que soy profesor, es hablar. Gracias, es disertar, es comunicar. Gracias, Ernesto.